de talleres sobre la narrativa oral con énfasis en la narrativa afropuertorriqueña. La doctora Julia Cristina Ortiz Lugo nos presenta los cuentos de Francisco y su amo. Adelante. Soy Julia Cristina Ortiz Lugo, investigadora de folclore. Me presento a ustedes gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al National Endowment for the Arts. Hoy nos acercaremos a otras fuentes para pensar sobre el tema de la esclavitud. Celebraremos contar en nuestro repertorio de cuentos folclóricos con un limitado pero valioso acervo de relatos que tienen como protagonistas a un esclavo y a su amo, en una secuencia de situaciones que remedan las relaciones que se dieron en la época de la esclavitud. Disfrutaremos del ingenio del esclavo Francisco y de las maneras creativas en las que vive su cotidianidad dentro de la desventaja, según nos cuenta la voz narradora. Nos aventuraremos a parear algunas de esas instancias de la vida diaria de la persona esclavizada con lo que nuestros historiadores e historiadoras nos contaron. Conocí estos cuentos a través de la historiadora Loida Figueroa. Según nos cuenta María Solá, doña Loida fue una mujer verdaderamente imprescindible. La lista de ocupaciones que la describen es tan impresionante como suelen ser las de las mujeres que se han batallado solas en el mundo de los hombres. Fue costurera, vendedora, maestra, directora de coros, dueña de una librería y fundadora del Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico, Partido Socialista Puertorriqueño y Nuevo Movimiento Independentista Puertorriqueño. Esta mujer afro-puertorriqueña fue profesora universitaria, historiadora, poeta y novelista, candidata a alcaldesa de la ciudad de Mayagüez y la primera mujer en pertenecer a una logia masónica mixta en Puerto Rico. Nos legó múltiples publicaciones sobre la historia de Puerto Rico. Recuerdo muy bien que su libro de historia lo usaban algunos profesores en Mayagüez cuando yo todavía no estudiaba en el recinto. Pero también recuerdo con bastante claridad lo polémico que era, porque lo tachaban de político, como si contar la historia no fuera un acto político. En realidad, sus detractores a lo que apuntaban es a lo que el historiador Mario Cancel ha explicado muy bien, y cito: produjo una historia analítica o de resistencia, lo que significó enfrentarse a la narrativa histórica tradicional y oficial. Por toda su vida, doña Loida tuvo su carpeta. Además de una mujer valiente y una gran luchadora, siempre fue una narradora. Gracias a Mirna Lugo, una amiga de Cabo Rojo, pude visitarla en su librería Loreán en la calle Salud del barrio Liceo de Mayagüez. Sabía por María Solá que doña Loida era una gran narradora oral. Lo comprobé aquella tarde que me reuní con ella. Claro que ella no era una narradora como las demás que conocería después. Siendo historiadora, los cuentos que me contó tenían un contexto diferente. Y lo digo porque eran cuentos de esclavos que, según ella, se los había contado su madre y su tía. Y ambas eran nietas de una mujer esclavizada. Su madre apenas la conoció y doña Loida la distanció tanto a la madre como a su abuelo de la manera de hablar que, según ella, tenían los esclavos, porque su abuelo se crió en la casa grande de la hacienda. Sin embargo, la profesora me explicó que tanto su madre como su tía hacían voces que imitaban a las voces de los esclavos. Digo que mi tarde con doña Loida fue diferente, porque probablemente doña Loida, siendo historiadora, eligió lo que me contaría sabiendo de mi proyecto. Y resulta que ella me contó justamente los cuentos de esclavos más conocidos en las colecciones de cuentos folclóricos. Se trata de lo que podríamos denominar un ciclo, en el cual los personajes son el esclavo y su amo. Doña Loida lo llamó Francisco, pero en Cuba, al parecer, se llamaba Francisco igual. En el sur de los Estados Unidos existe el llamado ciclo de John and the Old Master,
que alude a cuentos que se recogieron a finales del siglo XIX y que tienen como protagonistas igual a un esclavo y su amo. Son historias que, como en las nuestras, se repite el esquema de situaciones en que amo y esclavo tienen que interactuar. El cuerpo de narraciones que se conserva en Estados Unidos es más amplio y por lo mismo más variado que los nuestros. Igual que en nuestro ciclo, lo curioso que tienen estos cuentos es que parecen anécdotas de la esclavitud. Me explico. Específicamente, ese esclavo de nombre Francisco pudo haber sido cualquiera. Lo que nos cuentan sus relatos no son tramas complicadas y naturalmente tampoco son ciertas. Sin embargo, la presencia de sus personajes y el recuerdo de un paisaje humano y situacional tan propio de la institución de la esclavitud les dan a los cuentos matices de anécdotas. Al escucharlos, nos parece que bien pudieron haber ocurrido los asuntos que nos cuentan. Francisco es un esclavo observador de su realidad, con recursos variados que lo dignifican como un ser humano inteligente, astuto y sobre todo muy pendiente de sus posibilidades y alternativas. Es así como un buen día Francisco empieza a regar la idea de que el día que encuentre una mina le dará la mitad a su amo. Tanto lo dijo que el rumor llegó a los oídos de su amo. El amo lo llamó y le aseguró que el día que eso ocurriera, él le concedería la libertad. El esclavo, absolutamente claro en el tipo de persona que era su amo, logra sacarle la cédula de emancipación. Así de seguro estaba este amo de la lealtad del esclavo. Una vez libre, el amo le inquiere por la mina y el esclavo le contesta con seguridad: no bien la encuentre. A mí me encanta ese cuento porque me permite explorar el cambio de situación que logra Francisco en cuanto a su papel en una institución como la esclavitud. Algo que caracteriza el estado de esclavización es la imposibilidad de tomar decisiones y menos de allegarse poder con sus decisiones, mucho menos aún poder para negociar. El rumor, también construido por Francisco, unido a su capacidad para entender su realidad con su amo, le conceden esa posibilidad. Francisco usa la observación. Su amo es ambicioso, quiere más y más. En Puerto Rico, antes de los excelentes estudios de los 70, se nos hizo creer en un trato amable y paternal inofensivo por parte de los amos hacia sus esclavos. La actitud paternalista de los amos no era inofensiva, era una especie de red que cercaba de otra manera más penetrante a las personas esclavizadas. Es por eso que este amo cae en la ingeniosa maniobra de Francisco. ¿A quién se le ocurre que una persona esclavizada va a encontrar una mina que le daría no solo la libertad, sino espacio social y liberación? ¿Va a pensar en compartirla con su carcelero? Solo a quien torcidamente pensaba que el esclavo tenía cosas que agradecerle y que le debía fidelidad absoluta. Es obvio que el esclavo apuesta a eso y a la ambición de su amo, y la jugada le sale muy bien. Nos deja bien claro que él solito se consiguió el acceso al poder del trueque. Si me das, te doy. De este cuento se consiguen varias versiones, tanto entre los cuentos que John Alden Mason publica en The Journal of American Folklore como en Cuba. En esas versiones, en lugar de conseguir la cédula de emancipación, se consigue una pelota o barra de oro o cenar en la misma mesa con el rey. Es obvio que todos son transgresiones impensadas para el espacio social que ocupaba una persona esclavizada. Todas también están absolutamente relacionadas a las condiciones materiales de las personas a las que se les había arrebatado la libertad. Otro cuento que me hizo Loida es también de la misma tesitura de las versiones anteriores. Esta vez se trata de Francisco nuevamente, quien se enfrenta a una posible venta por parte de su amo. Como quien asiste a una negociación en un mercado de reses,
en la que sucede que el objeto de venta es él mismo. Francisco se ve obligado a presenciar en silencio y casi a escondidas la conversación, promoción, transacción que su dueño tiene con el posible comprador. El diálogo deshumanizante se basa mayormente en lo barato que le saldrá a Francisco al posible comprador. Porque Francisco no come carne, porque Francisco no come bacalao, porque Francisco lo único que come es guineo y batatas. El amo, con estas tres aseveraciones contundentes, lo muestra como una ganga de por vida. Francisco, como decimos, no tiene velas en ese entierro, claro, pero por la peor razón, el entierro es de él. Francisco como personaje y también como representante de nuestros ancestros no nos defrauda. Francisco no se queda callado y desde el mismo espacio, desde donde se ve obligado a presenciar otro episodio más de su suerte en ese sistema, entra a la escena con una estrategia distinta a la del cuento anterior. La situación no era igual. ¿Qué hace Francisco? Recurre a lo que Loida describe como una majadería, usando una de las palabras que usaba mucho según quienes la conocían bien. Lo que Loida describe como majadería es sin duda una estrategia. Es usar la palabra como arma y como signo de presencia en un espacio en el que se le negaba su importancia, pero en el que él bien podría estarse jugando su misma vida. Francisco no consiente en su invisibilización por parte de estos dos beneficiarios del sistema. Si bien es cierto que el orden no estaba de parte de Francisco, Francisco aquí, igual que en el cuento anterior, observa y hace uso de su experiencia y análisis de la situación. Sacándole partido a esa misma invisibilización, Francisco musita a cada plato que según su amo supuestamente él no come, porque no dan. Es una cadena contestataria. Finalmente, cuando llegan al supuesto platillo predilecto de Francisco, los guineos y las batatas, corona rápidamente su discurso, porque eso es lo que dan. Podríamos pensar que es inútil el gesto de Francisco, porque ni siquiera logra que la autentique en su presencia, con un regaño, por ejemplo. Pues precisamente de eso se trata, el éxito de su estrategia. Francisco logra decir cuanto le viene en gana, apostando precisamente a que el amo no le dará un espacio de visibilidad, lo que valdría aceptar que tiene y pretende vender un esclavo contestón y malcriado. Obviamente, el esclavo problematizó su situación y reclamó su derecho a no ceder su capacidad para decidir en qué consiste su bienestar. Lo que hace Francisco en estas dos aventuras lo explicó hace tiempo Josefina Lutner. Y cito: desde el lugar asignado cambia no solo el sentido de ese lugar, sino el sentido mismo de lo que se instaura en él. Cierro la cita. En el balcón, por ejemplo, Francisco pone en evidencia, como lo ha explicado María Solá para el caso de las mujeres, un sistema que ordena la vida de un sector a quien por otro lado no reconoce. Me encanta imaginar a Francisco tal como nuestros historiadores e historiadores nos han descrito a las personas esclavizadas que nos precedieron en la isla. Pensemos en la maravilla de libro que hicieron Lidia Milagros González y Ana Lidia Vega, El machete de Obón, partiendo de las investigaciones de Benjamín Nistal, Andrés Ramos Matei, Guillermo Baral y Luis Díaz Soler. No lo mencionan, pero ayuda también Puerto Rico Negro de Jalil Suez Vadillo y Ángel López Cantos. Y luego, más recientemente, excelentes libros han salido sobre el tema. Volvamos a mi idea de imaginar a Francisco frente a su venta, por ejemplo, como Jacinto o Fermín, dos de los esclavos de la mamá de Ramón Poveri y Giralt, cuando su hijo le pidió que les diera la libertad a sus esclavos, el mismo día en que la abolición de la esclavitud se convirtiera en ley. La madre rompió la carta, pero es sugerente colocar a Francisco al lado de Jacinto y Fermín cuando en las palabras imaginadas por las autoras nos cuenta uno de ellos. Ella rompió la carta en pedacitos y nosotros echamos a correr.
Llegamos hasta la hacienda de don Pancho Ruiz y allí se los pepitamos todo a Romualdo y a Margarita. Ya para el Día de Reyes, todos los esclavos conocían el rumor. No era cierto que en 1812 ni en 1813 serían libres. Tardó mucho, como sabemos, pero las actitudes de lucha de las personas esclavizadas anunciaban que la abolición sería imparable. También estoy segura de que Francisco se parece a Catalina Cabrera, la mulata que se le fugó a su amo Francisco Besares, o a las escapadas Rosa María de Barranquitas y la Bozal Rosa, o a la criolla de Martinica, Juliana Aranzamendi, que se le fugó al teniente de guerra de Cangrejos, o tal vez como las huyó Ramona y María del Carmen, quienes hicieron el intento por su libertad en una yola hacia Haití. Estas digresiones y asociaciones pueden acercarnos a lo que Bruce Dickerson dice en cuanto a los cuentos del ciclo John and the Old Master en Estados Unidos y que podría aplicarse a los nuestros por igual. La paráfrasis y la traducción es mía. Al describirnos una realidad conflictiva siempre entre amo y esclavo, estos cuentos no hablan de rebeliones vicarias, sino de una rebelión que va más allá de una identificación con un trickster o pícaro. Estos cuentos nos hablan de que una victoria temporal o una derrota, en las versiones de Estados Unidos John puede tener sus derrotas, no termina con el conflicto porque se refieren a una situación en la que el conflicto y la lucha son parte inherente de esa relación. Una vez más, a través del material folclórico nos enfrentamos a una reflexión. En Puerto Rico casi siempre contamos la historia por la boca de quienes han tenido el poder y nos la han contado a su manera. Estos cuentos son buenas instancias para ver otra cosa, sobre todo si no tenemos la disciplina o el tiempo o el acceso a los documentos de la esclavitud que nuestros historiadores e historiadoras rescataron para nosotros. Estos cuentos tienen detalles que son producto de las creaciones populares y artísticas de otras voces. Voces que nos cuentan de otra manera y con otros recursos las situaciones de quienes no tenían el poder. No es difícil ver las resonancias de la dieta que le da su amo a Francisco en este testimonio de las esclavas Leoncia Lasalle y Juana Rodríguez Lasalle. Ambas mujeres pertenecieron a la dotación de la hacienda Lasalle y fueron entrevistadas en 1945 por el historiador puertorriqueño Luis Díaz Soler. Ellas nos dicen: viandas y sorullo y medio. Eran los sorullos como el brazo mío y luego un pedazo de bacalao asado. Por la tarde nos daban en la comida harina con habichuelas y algunas veces nos daban arroz. Lo que más se comía era sancocho y plátanos, asado o cocido. No, estos cuentos ni la historia de la esclavitud deben usarse para tejer una mirada de víctimas a las personas que fueron esclavizadas. Las lecciones de esos textos, así como de la historia, debemos aprovecharlas para resignificarnos como herederos y herederas de una historia de lucha, creatividad y fuerza. Es de ahí que venimos y es de ese ejemplo que debemos construirnos para el futuro. Antes de cerrar esta charla de hoy, les propongo que, por importante, reflexionemos más sobre la necesidad de mirarnos con otros ojos. En Puerto Rico contamos con mujeres comprometidas y creativas que nos han regalado buenos libros para ayudarnos en esa tarea. Aunque hay muchas personas en nuestro país genuinamente comprometidas con este tema y podría mencionar a muchas, me referiré específicamente a dos por su explícita intención educativa y difusora. El primero es Tras las huellas del hombre y la mujer negros en la historia de Puerto Rico, de la investigadora y lideresa cultural Lidia Milagros González. Este libro fue una aportación muy importante y pionera en este camino de apoderarnos y enorgullecernos como afrodescendientes. Injustamente desaparecido y maltratado por la oficialidad, este libro fue una compilación súper útil que le permitía al personal docente contar con materiales y lecturas que podrían usar en la formación de una ciudadanía informada, madura y orgullosa de sus ancestros y ancestras.
Es un diálogo que permite aprender sobre el continente africano, la historia de la esclavitud en Puerto Rico, desde la dignidad de las personas esclavizadas y no desde la victimización. Permite leer la abolición desde la resistencia de las personas esclavizadas y no solo desde la gestión de hombres libres con conciencia. Su segundo volumen es una apropiada y valiosa lista de lecturas sobre temas tan diversos como el prejuicio racial, una comunidad negra y mulata libre como Caimito y las culturas africanas. El otro libro que quiero mencionar es Arrancando mitos de raíz, guía para una enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico, publicado por un grupo de investigadoras y activistas liderada por Isar Godró. Como producto de una compleja y estructurada investigación llevada a cabo en 2 escuelas elementales, en Calley y en Arroyo, este libro tiene como meta problematizar los temas del poder, de la desigualdad institucionalizada y el racismo para encaminar a quienes lean a entender, y cito, que las relaciones de poder privilegian y valoran unas identidades sobre otras, construyendo unas como normativas y otras como diferentes. Cierra la cita. Para lograrlo, las autoras estructuran su libro, tal como apunta su título, desmontando mitos desde su raíz, arrancándolos. Mitos tales como África es un lugar homogéneo, primitivo y de poca trascendencia. Uno que toca directamente nuestro tema de este curso: el esclavo fue una víctima pasiva de la esclavitud. Todas las personas negras eran esclavas antes de la abolición de la esclavitud. Las contribuciones de nuestra herencia africana se limitan a la música, el deporte, el folclore y la mano de obra. Y en Puerto Rico casi no hay gente negra. Prácticamente toda la gente negra desapareció debido a la mezcla racial. No hay excusa entonces para dejar de lado esta tarea. Hoy, más que nunca, en medio de la violencia racial que nos atormenta y degrada como humanidad. Abracemos la asignación impostergable de entender, contextualizar y acabar con las desinformadas, tergiversadas y maliciosas lecturas de la poderosa formación africana en nuestra biología, idiosincrasia y cultura puertorriqueñas. Es tiempo de reconstruirnos. Soy investigadora de folclore. Me he presentado a ustedes gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al National Endowment for the Arts. Hoy nos acercamos a otras fuentes para pensar sobre el tema de la esclavitud. Celebramos contar en nuestro repertorio de cuentos folclóricos con un limitado pero valioso acervo de relatos que tenían como protagonistas a un esclavo y a su amo, en una secuencia de situaciones que remedan las relaciones que se dieron en la época de la esclavitud. Disfrutamos del ingenio del esclavo Francisco y de las maneras creativas en las que vivía su cotidianidad dentro de la desventaja, según nos contaba la voz narradora. También nos aventuramos a parear algunas de esas instancias de la vida diaria de la persona esclavizada con lo que nuestros historiadores e historiadoras nos contaron. Con el apoyo de la National Endowment for the Arts, en el Instituto de Cultura Puertorriqueña estamos produciendo la más variada y completa programación disponible a través de nuestras redes sociales. Los esperamos en nuestro próximo encuentro de Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual.